Buenas tardes. Menos mal que nos hemos movido ahora un poquito después de tanta charla. Vamos a ver cómo acabamos la tarde. Es un placer estar aquí. La verdad es que me puse un poquito tierno cuando me encontré un día con Juan con las bicis en Barcelona y me dijo, tengo pensado montar ahí un sarao. Y bueno, yo soy un fan de Juan porque después de montar el tinglao pues bueno, y el resto que habéis colaborado, pues evidentemente muchas gracias a todos. Bueno, hoy no vamos a hablar sobre cosas técnicas, lenguajes de programación o Machine Learning, Cloud, RAS o lenguajes de programación. Vamos a hablar más sobre temas filosóficos. Nos vamos a mover un poco en el mundo de las ideas, de la filosofía. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del desarrollo de software. Y bueno, básicamente estos son un montón de opiniones mías inspiradas por gente muy buena de la industria. Poca cosa de aquí ha salido de mi cabeza, pero bueno, yo creo que es un refrito que representa cosas con las que me siento identificado. Y como no es una charla técnica, para mí realmente ha resultado un poco complicada, ¿no? Vamos a hablar sobre la pereza, sobre la belleza. Y bueno, esta es una pintura muy bonita de Miguel Ángel, pero me preguntaba que realmente qué es más importante en esta charla, ¿no? Si es la belleza o es la pereza. Y por eso esta sería la slide alternativa, ¿no? Porque una de las cosas que creo que es importante de la charla es que creo que ser un poco vago en nuestro trabajo a veces es bueno, ¿no? Y voy a intentar explicar por qué. No nos conocemos todos, me conocéis la mayoría y, bueno, soy bastante malo con las caras. Yo soy Javier Arias y actualmente estoy trabajando como Senior Software Engineer en Skyscanner. Y yo creo que lo de Senior es por la barba blanca, soy el más viejo de mi squad. De hecho, hay un compañero que es 20 años más joven que yo, que es escocés y en la barbacoa de la empresa me empezó a llamar papa, así medio en broma. Y lo peor de todo es que me gustó, pero bueno. Una vez superado esto, pues nada, explicaros que llevo 20 años trabajando en la industria, ya son un montón, y hace 20 años yo era súper cool, era muy guay y picaba código en Java, porque bueno, los más jóvenes no os lo creeréis, pero hace 20 años Java era súper chulo, era súper cool. Pero bueno, no os voy a explicar cómo de cool era, porque bueno, en realidad no lo era. Lo que quería explicaros sobre ese primer trabajo es lo que hacíamos. Y lo que hacíamos en esa empresa era una pequeña startup que venía de un profesor, una pequeña spin-off de la universidad, y lo que hacíamos era una herramienta case. No sé si os suena. ¿Podéis levantar los que sepáis qué es una herramienta case? Sí, bueno. ¿Cuántos de menos de 30 años hay aquí? ¿Y que sepan qué era la herramienta case? No, ninguno. Bueno, sí, fue un exitazo. Una herramienta case es una herramienta que es una cosa como esto, en la que teníamos la ilusión de que dibujando unos diagramas, en este caso eran UML, podríamos generar esos diagramas y luego generar el código. Y con ese código podríamos ya seguir trabajando y todo sería, pues iría muy bien, ¿no? Porque teníamos aquí un diagrama representando todas las clases, la herencia, todas esas cosas, ¿no? Y estas herramientas realmente eran muy populares hace 20 años y se inspiraban un poco en otras disciplinas, ¿no? como la arquitectura o la ingeniería de puentes, donde se hace un plano y luego viene y se ejecuta el proyecto y en general suele salir bien, ¿no? Llevamos 2000 años haciendo esto, funciona bien. Y también cuadra muy bien con la manera en que desarrollábamos software hace 20 años, ¿no? Que era desarrollo en cascada, en waterfall. Voy a meter un montón de barbarismos porque hay cosas que suenan súper raro cuando intento traducirlas al castellano, así que permitirme esa licencia.
cuando desarrollas en Waterfall, y hace 20 años los proyectos solían ser bastante más grandes en general, ¿no?, que ahora, pues vas siguiendo un proceso secuencial donde nunca miras atrás y empiezas pues tomando los requerimientos durante 2 o 3 o 4 meses. Luego vienen los analistas y empiezan allí a escribir documentos durante 3 o 4 meses más. Luego vienen los diseñadores y quizá un año más tarde llegan los developers. Como todo está tan bien diseñado, pues se ponen a picar código, evidentemente de manera, pues, siguiendo los planes de manera perfecta. Luego llegan los testers, evidentemente llegan al final, se hacen las pruebas y como todos los pasos anteriores habían ido tan bien, pues se encuentran 3 o 4 bugs y entregamos el producto, ¿no?, quizá 2 años más tarde. ¿Qué puede ir mal con un plan así, no?, pensábamos en aquella época. Y la verdad es que, bueno, probablemente los más mayores hemos visto fallar un montón de proyectos de este tipo, ¿no?, porque llegaban tarde, porque gastábamos demasiado dinero, porque habíamos subestimado cosas, simplemente porque al final, 2 años más tarde, dábamos un producto a los clientes que no les gustaba o no les era útil. Y bueno, vivíamos con ello. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre estas disciplinas donde suele funcionar bien este approach y el desarrollo de software, ¿no? Y la respuesta es que el desarrollo de software, a diferencia de la arquitectura, es lo que en inglés se llama un wicked problem, ¿no? Google Translate dice que es un problema malvado, pero suena regular. Así que un wicked problem es un problema en el que no podemos conocer la solución hasta que empezamos a resolverlo, ¿no? Es como estar en un laberinto. No tenemos un plano, evidentemente, si no ya no sería wicked, ya no sería malvado. Y vamos por pasillos, probando puertas, diferentes habitaciones, diferentes combinaciones. Tenemos que acordarnos de cuáles son las decisiones que hemos hecho mal para no ir repitiendo cosas, ¿no? Pero al final encontraremos la solución al problema. Entonces, bueno, parece que el desarrollo de software no es como la ingeniería. Y yo pensaba, bueno, quizá hay algo que podamos aprender de esta gente, ¿no? Y hay una cita que me gusta mucho, y es que dice que la mejor ingeniería parte de la restricción de usar muy pocos materiales, ¿no? Yo creo que en estos términos la ingeniería como una disciplina que lo que quiere es minimizar los materiales, minimizar las partes móviles, hacer las cosas simples, yo creo que es una buena inspiración. Pero bueno, yo seguía pensando, vale, esto no es como la ingeniería, quizás sea como la ciencia, ¿no? Y la verdad es que hay algo que el desarrollo de software tiene en común con la ciencia, ¿no? En ambos casos son wicked problems, no conocemos la solución. Por eso, a diferencia del waterfall, el método científico es iterativo, ¿no? Empezamos con una hipótesis, hacemos varios experimentos, vemos cuáles son los resultados, miramos de sacar conclusiones, volvemos a empezar, ¿no? Y damos varias vueltas a esta rueda hasta que al final llegamos a alguna conclusión que sea válida. Así que en este sentido, pues me gusta más, ¿no?, la similaridad entre ambas disciplinas. Pero hay una diferencia, y es que la ciencia lo que busca es generar nuevo conocimiento, sea bueno o sea malo, ¿no? Necesito llegar a una conclusión que nadie haya llegado antes para añadir nuevo conocimiento a la sociedad. Y en nuestro caso, como ingenieros, el objetivo no es crear algo novedoso, sino es crear algo que sea, pues, que funcione bien, que sea robusto, que sea de interés o de utilidad o genere dinero para la empresa, para los clientes. Y yo creo que esa diferencia es importante. De hecho, en TID estuve un poco menos de un año trabajando con compañeros del grupo científico. Espero que no haya aquí nadie del grupo científico, o sí, perdonadme, pero para mí fue un shock cultural la diferencia de cómo trabajamos unos y otros, ¿no? Pero bueno, también aprendes de esas cosas. Así que yo seguía pensando y me he pasado de largo y decía, pues quizá es como el arte, ¿no? El arte necesita de ciertos skills, de saber hacer ciertas cosas y necesita de creatividad.
Y el desarrollo de software también necesitamos skills, necesitamos creatividad. Por suerte tenemos un trabajo que es creativo. Pero en el arte en general se busca la belleza, ¿no? O al menos en el arte clásico. No hablo de las fotos estas bueno, no voy a ir por ahí. Entonces, bueno, en ese sentido, si necesitamos skills, creatividad, quizá podamos buscar una definición de belleza para que cuadre con nuestro trabajo y si la pudiéramos encontrar, quizá nos podríamos sentir como artistas, ¿no? Al menos durante un ratillo. Y en mi caso, el arte con el que más me gusta comparar el desarrollo de software es la pintura. Y no solo hablo a nivel abstracto de las ideas de la filosofía, sino cómo los pintores afrontan los problemas, cómo hacen su obra. Y mejor que explicarlo, os voy a pasar un vídeo. Ahora es cuando falla esto y no... Vale. Os voy a poner un vídeo. Este es Picasso pintando a una mujer. Fijaros cómo va a empezar aquí con un esbozo, ¿no? De la postura que cree él con la que va a pintar a esta mujer. A medida que va pasando va añadiendo detalles, pero fijaros que mientras la parte de brazos, etcétera, fijaros en las piernas y la parte media del cuerpo, cómo va a ir cambiando. Bueno, si os habéis fijado, ha empezado con un esbozo, un prototipo, con la idea que tenía inicialmente, ha empezado a añadir detalles, pero lo que me gusta es cómo la parte del cuerpo y de las piernas ha ido cambiando. Es decir, a medida que iba plasmando su idea, se daba cuenta que la idea no era la adecuada, no funcionaba bien, y ha ido cambiando la posición de las piernas, ¿no? Ha habido un momento que la mujer tenía 3 piernas. Esto es lo que Martin Fowler llama branch by abstraction, ¿no? Imaginaros por un momento el código con el que trabajamos cada día. Nuestro código tiene ficheros, directorios, módulos, funciones, clases, un montón de elementos, ¿no? Y todos trabajamos con control de versiones, o al menos sabemos cómo funcionan. Si podemos imaginar todos esos elementos, cómo se relacionan entre ellos, tendríamos un diagrama como el de las herramientas Case, más o menos, ¿no? Y cada vez que hacemos un commit en el control de versiones, podemos imaginar que es como una foto de ese diagrama. Yo creo que a medida que vamos haciendo refactors, sacando funciones, nuevas clases, moviendo cosas alrededor, arriba y abajo, si pudiéramos pasar eso como un vídeo, yo creo que sería muy parecido a cómo funcionaba Picasso en este caso. Así que, bueno, como hemos comentado, empezaba Picasso con un prototipo o con un esbozo y luego ha ido cambiando. Es decir, y esto pasa en software, ¿no? Empezamos a hacer algo y tanto la estructura del código, necesitamos ir refactorizando, modificando cosas, o incluso la definición del producto van cambiando de manera gradual en el tiempo, ¿vale? Todo esto va cambiando, así que tenemos que usar herramientas que nos den plasticidad para poder adaptarnos a ese cambio, porque el cambio va a ocurrir. Sabemos todos que todo va cambiando, de manera que tenemos que estar preparados para ello. Y teníamos pendiente lo de la definición de belleza, ¿no? Ver que si hay alguna definición de belleza que podamos aplicar a nuestro trabajo, ¿no? Para ver si realmente esto es un arte o no. Y para entender lo que es código bonito para mí,
tenemos que primero entender cuáles son nuestras limitaciones. ¿Vale? Hay este paper del señor George A. Miller de 1956, era un psicólogo, y decía que podemos solo manejar un número de conceptos a la vez en nuestra mente. ¿Vale? Dice que son 7 más menos 2. Personalmente yo creo que estoy en el rango bajo, sé algunos de aquí que están en el rango alto, pero bueno, el número da igual. Lo importante es que solo podemos manejar un número de conceptos a la vez. Y eso hace que resolvamos los problemas de una cierta manera, ¿no? Tenemos un problema muy grande, lo que hacemos es trocearlo en problemas más pequeños. Si esos problemas son todavía demasiado grandes, los volvemos a trocear en problemas más pequeños, hasta que son problemas manejables y que nos caben en la cabeza. Luego, al final, hacemos composición de todos esos problemas pequeños hasta que resolvemos el grande. Y esa es nuestra limitación, no es la limitación de un programa. Un programa puede tener 1 millón de líneas de código seguidas y al ordenador, pues, realmente le va a dar igual, ¿no? No va a tener ningún problema. Así que para mí, la belleza del código no es algo como abstracto o no se refiere a la indentación, que también, pero se refiere a esa capacidad de ser fácilmente entendible, ¿vale? Y no voy a entrar en detalles en qué es código fácil de entender porque podríamos empezar una pequeña guerra, pero para mí el código que es fácil de entender es bello y además nos permite ser más felices y ser más productivos, ¿no? Porque si tenemos un código que no entendemos, malo, nos va a costar entenderlo, vamos a sufrir para extenderlo, modificarlo y al final pues eso, al menos a mí, pues me hace menos feliz que si puedo hacer las cosas un poco más rápido y como a mí me gusta, ¿no? Así que, a ver, perdón. Os voy a enseñar qué piensan algunas personas relevantes de la industria sobre la belleza del código. Este es Yukihiro Matsumoto, el creador de Ruby. Sé que hay algún fan de Ruby por aquí, como Juan. Pero bueno, yo como soy un poco más fan de Python, lo he puesto aquí con esta camiseta de Python para que se vea que, bueno, este señor tiene un poquito el corazón dividido por ahí, quizá. Bueno, y este señor habla, pues eso, sobre brevedad, sobre que no haya redundancias, que sea familiar, es decir, que sea fácil de entender, simplicidad, flexibilidad y un balance entre todas estas cosas, ¿no? Luego hay quien dice que el código es como un chiste, ¿no? Si hay que explicarlo, pues es malo. Como soy un fan de Python, pues también me gusta de vez en cuando leer el Zen of Python y de hecho en algún proyecto discutiendo con compañeros sobre cómo organizar ciertas cosas hemos ido al Zen de Python a mirar pues, qué cosas tenían más peso que otras, ¿no? Y a veces pues, ayuda. Ken Beck, que es para mí una de las personas más importantes de esta industria, el código tiene que pasar los tests, revela intención, que es como una manera muy sutil, a la vez que muy potente, de decir que se explica bien, pero que además refleja qué teníamos en la cabeza cuando lo hicimos, ¿no? Para Uncle Bob hay una KPI muy buena, que es el What the Facts per Minute, en las code reviews, que esa creo que también es bastante fiable. Y bueno, no sé si os he convencido de que nuestro trabajo puede tener cierta belleza y que la manera de trabajar puede guardar cierta relación con cómo trabajan los artistas. Para mí, yo creo que sí, y me gustaría que nos sintiéramos como artistas todos, al menos durante unos minutos. Y bueno, cuando hablamos de belleza, pero al final también tenemos la parte de vago, ¿no? Tengo que realmente escribir decenas y decenas de funciones cortitas y con nombres de variables largos. Si total una X sirve para todo, la X y la Y ya sirve para todo. Y cuando hablo de ser vagos, no me refiero a no hacer nuestro trabajo correctamente. Cuando me refiero a ser vagos, me refiero a que, como hemos visto, tenemos una capacidad cerebral limitada. Seguro que, por listos que seamos, yo creo que es algo que
siempre el ancho de banda de cosas que queremos aprender, queremos hacer, siempre sobrepasa a lo que da el cerebro. Y lo mismo pasa con el tiempo, no tenemos tiempo infinito, tenemos una cantidad de tiempo bastante limitada. Nos gusta hacer otras cosas, espero. Y si nos gusta picar código en nuestro tiempo libre, pues al menos que no sea el del trabajo, ¿no? Lo que me refiero con ser vagos es que deberíamos ser muy estratégicos en qué cosas dedicamos nuestro tiempo y no hacer cosas que no den valor. Siempre cuestionar si alguna tarea es necesaria, si se puede automatizar, es decir, elegir muy bien en qué trabajamos y en qué no trabajamos, porque a veces hacemos trabajo que no aporta todo el valor que debiera. Y por eso he hecho unos pequeños trucos para developers vagos. El primero es usar las herramientas adecuadas. Y no me refiero solo pues, a bases de datos o lenguajes de programación, librerías, etc. Me refiero también a que un error en el que al menos yo he caído muchas veces es usar las herramientas como el fin y no como el medio para conseguir algo. Es decir, nadie nos paga por usar todas las features de nuestro lenguaje o nadie nos paga por aplicar Scrum de la manera que dice el libro, sino que se nos paga por hacer código que funcione bien, que sea robusto y que resuelva los problemas. Y tampoco se nos paga por hacer las stand-ups de justo 15 minutos en vez de 13 o 17, por poner ejemplos un poco extremos, ¿no? Y a veces confundimos el medio con el fin, o al menos es algo que a mí me ha pasado. El segundo truco es ser pragmáticos. Otro pecado del que al menos yo soy culpable, y alguno de vosotros probablemente también, es que nos encanta, somos como fashion victims, nos gustan los lenguajes de programación más chulos, los últimos frameworks, las bases de datos más exóticas, y a veces tomamos decisiones sobre las tecnologías a usar en los proyectos basado a veces más en el corazón que realmente en la cabeza. Y cada vez que hacemos eso, probablemente nos estamos metiendo en algún lío. El tercero es automatizar todas las cosas. No creo que sea algo que haya que vender aquí, ¿no? Automatizar los tests, los despliegues, integración continua. Es un discurso que vosotros ya conocéis muy bien, ¿no? Pero sabemos que una vez que has automatizado esto, la máquina lo va a hacer mucho mejor que nosotros. No se va a olvidar de nada, va a ser mucho más rápida, etc. Y el cuarto, para mí, y quizá el menos evidente, es que tener feedback rápido es muy importante. Una cosa que tienen en común Lean Startup, Extreme Programming, Continuous Delivery, Extreme Programming, no sé si lo he dicho ya, bueno, varias, es que son hacks a procesos que ya existían y lo que han hecho es cambiar cómo se hacen las cosas para tener feedback rápido. Es decir, en vez de hacer una empresa y saber qué pasa con nuestro producto 3 años más tarde, hacemos un MVP y en una semana podemos intuir por dónde va el mercado, ¿no? O hago un test, lo ejecuto inmediatamente y sé cómo afectan los cambios que he hecho al código, en vez de testear manualmente un mes más tarde, etcétera, etcétera. Y en este caso también yo creo que podemos usarlo mucho en desarrollo de software, ¿no? Lo típico tenemos una feature donde tenemos un poco de riesgo técnico o alguna incertidumbre, pues cogemos y empezamos a picar código bonito, ¿no? No. Cogemos y picamos el código más feo posible que cubra el happy path. Y lo hacemos en medio día, un día, lo más rápido que podamos. Todo hardcoded, súper feo, todo en el mismo fichero. Pero esa incertidumbre, ese riesgo técnico lo hemos eliminado pues, en medio día, un día. En lugar de empezar a picar código bonito, todo súper bien, y luego una semana más tarde te das cuenta que habías tomado una decisión errónea. Vale, se pasó de nuevo. A ver. Y la quinta es escribir código bonito, por favor. Vuestros compañeros os molestarán menos, a veces se ponen pesados con las pull requests, lo sabéis.
Y incluso vosotros mismos entenderéis mejor vuestro código en unas semanas. De verdad que a veces funciona. Y bueno, esta charla ha sido inspirada, como os he dicho, por un montón de gente. Uno de ellos es Bill Gates, que dice que contrataría a una persona vaga. Y Larry Wall, el inventor de Perl, que dice que hay que automatizar cosas y ser muy estratégico con cómo invertimos nuestro tiempo. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar hoy. Venga, gracias. ¿Preguntas? La primera pregunta es si crees que se puede escribir código bonito en JavaScript. Y la segunda es si alguna idea o alguna estrategia que creas que podemos usar para convencer a la gente de ser vaga y no dedicar tiempo en cosas que no generan valor para la empresa o para nuestros usuarios. Si tienes alguna recomendación. Bueno, la primera, tengo una opinión que probablemente no gustará a mucha gente aquí, así que se la delegaría a Guido o algún JavaScript fan por ahí. Yo creo que sí, o al menos lo más bonito posible, ¿no? Yo creo que más que bonito, lo más bonito posible con la herramienta que tienes. Y bueno, ¿cómo convencer a la gente? Pues no sé, creo que es difícil y yo mismo que os he contado esta historia, pues muchas veces caes en la inercia de ponerte a hacer las cosas en vez de pensar realmente si vale la pena hacerlo, si aporta, o sea, alguna manera de dar un rodeo para llegar a lo mismo, pero que aporte más valor. No es fácil, no es fácil. Muchas gracias, Javier. ¿Tú, tabuladores o espacios? Yo soy de espacios. De hecho, había una encuesta que la gente que usamos espacios ganamos más dinero que los que usan tabuladores. Es decir, que si alguien usa tabuladores, cambió los espacios y os subirán el sueldo. Creo que es la lectura ahí. Si Gracias. usas tabuladores, ya sabes. ¿Sí? Vale, lo haces Sobre por todo en dinero. Makefiles. Venga, gracias. Gracias, Javier.